Muy buenos días a todos. Quería explicar unas cuantas cosas colaterales a la práctica o de menor importancia, pero importantes luego para la implementación de la práctica 4, ¿no? Entonces, una de las primeras es en el ejercicio 9, que veis que os pedimos que imprimáis en un formato de JSON y os pedimos que el tiempo de expiración venga dado de una forma que sea legible para humanos, ¿no? Aquí en este caso pues se ve que es 2019, 10, 16, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues resulta que en Python hay un módulo que se llama time, que permite la gestión de tiempos. De hecho, time lo que hace es te devuelve un número muy grande, que es el número de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. ¿Vale? Este es el Unix Time, también conocido, o de Epoch, ¿no? La época. Entonces, ahí ¿no? Han tomado como punto de referencia el 1 de enero de 1970. Entonces, estos de aquí, pues ahora mismo no sé cuántos segundos son como 1.600, a ver, son 1.605 millones de segundos desde el 1 de enero de 1970, ¿no? Y como veis, pues va creciendo paulatinamente este número, ¿no? ¿Vale? De hecho, esto es una de las cosas curiosas. Unix Time Wikipedia. El tiempo Unix en Wikipedia, fijaos que es un número que viene con 32, creo que son 32 bits, y entonces llegará un momento. Son 32 bits, pero el primero encima es el signo. Entonces, en realidad son 31 bits, y llegará un momento, y lo digo aquí porque os acordaréis de ese momento donde pues se volverá a poner todo a cero, o peor todavía, como el primer bit es signo, pues será negativo, ¿no? Entonces pasaremos, creo que es en el 2038. Esto no viene aquí, mira, si viene aquí abajo. Problema del año 2038. Os acordaréis de este día, ¿no? Es lo mismo que el efecto 2000, ¿no? Veis aquí, ¿no? Aquí ahora mismo es como está ahora, y veis que está aquí arriba en binary, está cambiando. Entonces llegará un momento donde todos sean unos y el siguiente pues será 1000, esto de aquí, y eso lo que hará es que pasemos a algún momento en 1902. Lo digo aquí como curiosidad al margen. Os acordaréis de este día porque diréis, anda, esto me lo han contado en clase. Bueno, entonces, una de las cosas interesantes es que, como digo, pues nos devuelve un número muy grande desde el número, ¿no? del número de segundos. Entonces, evidentemente, nosotros lo que podemos decir es cómo será ese número dentro de una hora, porque básicamente será pues el número de segundos que han pasado desde 1970 más 3600, pues eso será la hora, ¿no? Dentro de una hora, ¿no? Entonces esto sería, por ejemplo, si ahora me registro con un expires de 3600, pues mi registro tendrá validez hasta que hayan pasado estos segundos desde 1970. ¿Vale? Entonces esto, para guardar nuestro tiempo de expiración, pues está bien. Y además es muy manejable, porque ahora nosotros comparamos esto y vemos que son dos números, y los comparamos y vemos que como el segundo, ¿no? El tiempo de ahora es más pequeño que el tiempo de expiración, pues todavía tiene validez mi expiración y no ha caducado mi registro. Lo que pasa es que evidentemente pues este número de aquí no nos dice nada como humanos, ¿vale? Ni este de acá. Entonces, una de las cosas que os pedimos en la práctica es que cuando ¿no? el expires este de aquí que ponéis en el JSON, en vez de poner ese número muy grande aquí en el valor, pues que pongáis algo que sea legible para humanos, ¿vale? Y entonces es donde viene aquí la explicación de aquí abajo, que en realidad pues lo que os recomendamos es que vayáis a la documentación del módulo Time de Python 3 y miréis un poco más ¿no? qué funciones hay, qué significa cada uno, etcétera, ¿no? Además es una cosa muy importante porque, ¿no? Además ahora más en la pandemia se está viendo, ¿no? que ¿no? se está trabajando más en remoto y se está trabajando más con diferentes zonas horarias, pues esto es ¿no? La gestión de todas estas cuestiones pues es bastante importante, y además pues es de cierto interés.
Entonces, como decía, y aquí lo veis en la práctica, pues os decimos, time aparece aquí. Esto, como digo, nos devuelve el número de segundos desde el 1 de enero de 1970. Y en realidad lo que nosotros queremos hacer es transformarlo a un formato legible. Entonces resulta que hay una función dentro de time que se llama strftime, de string format time, y el primer parámetro lo que le vamos a decir es que cuál es el formato de tiempo que queremos. ¿Y eso cómo se entiende? Bueno, pues fijaos que pone porcentaje Y menos porcentaje M menos porcentaje D. Eso es primero el año, además cuando es en Y mayúscula es el año con ¿no? los 4 dígitos, luego el mes, luego el día, ¿vale? ¿Y eso dónde lo vemos? Pues precisamente aquí en la documentación de time, pues fijaos, aquí es donde viene especificado eso, ¿no? Daos cuenta que Y en mayúsculas es year with century as a decimal number. Y si es Y en minúsculas, pues year without century as a decimal number. Vamos, entre 0 y 99. ¿Vale? Entonces, si nosotros cogemos esto de aquí, bueno, otra cosilla, un momento. Teníamos el time. Quiero mostrar esto de acá. Me voy a copiar esto. Porque resulta que, ¿no? Como decíamos, time te devuelve el tiempo en segundos desde 1970 y si ese time se lo paso a la función gmTime de time, pues te devuelve una especie de objeto, fijaos, ¿no? Que pone struct time, donde esto de aquí te lo cambia a datos, ¿no? Que esto es un objeto propio de Python. Esto tampoco es muy legible para humanos, es algo más legible, pero no es lo que nosotros queremos, pero es lo que va a pedir time stfr time como segundo parámetro, ¿no? Si lo copio aquí, fijaos, tiene 2 parámetros. Ahora al copiar de un PDF tengo que cambiar las comillas, que las comillas simples no son las buenas. Entonces, daos cuenta que tengo string format time. Aquí viene el formato de fecha que quiero, ¿no? Con la Y en mayúscula, M en minúscula, D en minúscula, la hora, los minutos y los segundos. Y luego le tengo que pasar un struct de estos que lo consigo, pues, con gmTime, pasándole un número que será los segundos desde 1970, ¿no? Que eso sabemos que lo hacemos con time. Entonces, todo esto, pues lo que nos va a decir ahora mismo es que pues estamos a 18 de noviembre del 2020 a las 8:14. ¿Vale? Y alguien me dirá, no son las 8:14. Bueno, sí son las 8:14 en algún lugar del mundo. De hecho, en un lugar del mundo que tomamos como referencia que se llama UTC, que es Universal Time Coordinated, que ahora mismo pues nosotros estamos una hora adelantadas. Entonces, no tenéis razón. Aquí donde estamos, la mayoría de nosotros, me imagino que casi todos, no son las 8:14, pero en UTC, ¿no? Sí son las 8:14. ¿Vale? Nosotros estamos en Central European Time, que es una hora más que UTC, ¿no? Entonces, fijaos que nos está devolviendo el time. Si no hacemos nada más, pues nos lo va a devolver en UTC, ¿vale? Y tiene sentido que en nuestra práctica el tiempo sea en UTC, básicamente porque pues, se puede registrar cualquiera de cualquier sitio y entonces, bueno, pues deberíamos tomar una referencia única y entonces coger UTC pues tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaos que lo que he hecho es transformar time, que eran los segundos desde 1970, lo he pasado a un formato de, ¿no? un tipo de objeto de time que luego, indicándole el formato que quiero, con strftime, pues te lo imprime de la manera que nosotros deseamos. Das cuenta que esto, si yo le pongo esto, le estoy cambiando el formato. Y fijaos que aquí lo que he hecho es que al cambiar Y mayúscula, Y minúscula, pues lo que está pasando es que paso de 2020 a 20, ¿no? Que es lo que si os acordáis, cuando lo he mostrado aquí en la documentación, pues precisamente era la diferencia entre el Y mayúscula, que te dice el año sin la centuria, y en Y mayúscula, pues el año con centurias, ¿no? Y así veis que, bueno, pues hay más opciones, ¿no? ¿no? Para poner el formato de tiempo, ¿vale? Entonces, eh, vosotros en la práctica, lo más razonable
es que probablemente en vuestro diccionario, donde tengáis todos los usuarios registrados, ¿no? Que tendrá una pinta tal que así, pues trabajéis con el expires en segundos desde 1970, porque es muy cómodo, porque ¿no? Si alguien se añade un expires de 3600, pues simplemente añadís y además es muy cómodo. Pero a la hora de pasarlo a JSON, os tenéis que acordar que ese, ¿no? El valor del tiempo pues lo debéis pasar a algo que sea legible y entonces, bueno, pues hemos visto aquí cómo hacerlo con time strf time. ¿Vale? Hay una cuestión también interesante que tenéis que pensar para, ¿no? ¿no? A la hora de ver quién tiene que estar registrado y quién no, porque como incluimos tiempo de expires, pues caduca el registro. Entonces, claro, si nosotros llevamos un diccionario con la gente que está registrada, pues ¿no? Aquí ahora Luke, pues esto, como está en el pasado, pues esto ha caducado y en realidad le deberíamos echar o le deberíamos borrar de nuestra lista. Entonces esto plantea, ¿no? Plantea un dilema y es cómo lo hacemos. Una cosa que podríamos hacer es estar continuamente mirando en nuestro diccionario de gente registrada si hay algo que nos ha caducado, ¿vale? Entonces, si hay algo que nos ha caducado, pues lo borramos. En realidad, si le dais una vuelta, no, eso, siendo eficaz, no es necesario. No necesito tener, imaginaos, un pequeño script mirando cada segundo si nos ha caducado alguien, ¿no? Pues eso evidentemente funcionaría, pero cada segundo tendríamos que tener un script mirando ha caducado alguien, ¿no? Compararíamos las fechas y si vemos que ha superado la fecha del expires a la fecha actual, pues entonces le echaríamos, ¿no? O perdón, la fecha actual si ha superado el expires, pues entonces ¿no? ¿Vale? En realidad no hace falta hacerlo todo el rato. Si os fijáis, solo haría falta hacerlo cada vez que manejemos el diccionario, ¿no? Que introduzcamos, en realidad ni siquiera que introduzcamos algo, sino que utilicemos la información del diccionario para ver si alguien está caducado o no, ¿vale? Para poner una analogía, pues esto es como la analogía, perdón, como lo que hacéis con los yogures en vuestro frigorífico, ¿vale? Fijaos que los yogures tienen fecha, pero vosotros no estáis cada minuto mirando, abriendo el frigorífico y comprobando si los yogures están caducados. Lo que hacéis es cuando, ¿no? Normalmente, de vez en cuando, y sobre todo cuando os vais a comer un yogur, miráis la fecha de caducidad y si está caducado, pues entonces, bueno, pues hacéis lo que sea con ello, ¿no? Porque en realidad no es caducado, sino consumir preferentemente, pero a lo que voy es que no estáis mirando continuamente, sino que lo que miráis es antes de consumirlo, pues miráis la fecha y sobre todo lo importante es que no consumáis algo que esté en mal estado. Aquí pasa lo mismo. Aquí lo importante no es que ¿no? El registro que llevéis esté siempre bien, sino lo importante es que el registro que llevéis nunca haga cosas mal, ¿vale? Que son dos cosas diferentes, ¿vale? Puede ser que en vuestro diccionario el registro tenga gente registrada que esté caducada, pero eso no es importante porque nadie está interactuando ¿no? con esa información. Lo importante es que cuando alguien interactúe con esa información, entonces sí, la información pues ¿no? sea actual y no haya nadie que esté caducado, ¿vale? En pocas palabras, básicamente lo que tenéis que implementar es que cada vez que leáis del diccionario, tenéis que crear una pequeña función para limpiar ese diccionario, ¿vale? Y borrar las entradas que estén caducados, ¿vale? Borrar aquellos usuarios que estén caducados, ¿vale? Y eso es lo que os pedimos aquí, ¿no? Que ¿no? Se ha de implementar funcionalidad para que el servidor registrar gestione la caducidad de los usuarios registrados, ¿vale? Entonces, como decía, ahí tienes que seguir un método que sea análogo a lo que comentábamos de los yogures. Con eso es suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, pensad cómo hacerlo, pero esa es la parte ¿no? que os comentamos, ¿no? Es con mirar justo antes de utilizar un dato si ese es válido o no
y en caso de que pues haya caducado lo borramos, entonces ya no está, con eso es suficiente.